adelante, nuestra clase de filosofía. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Quién nos recuerda? Bueno, maestro, yo personalmente, la clase pasada, si no me equivoco, no tuvimos encuentro por situaciones eh, suyas, pero la clase pasada a esa yo no pude participar, por eso no sé. Okay. ¿Alguien que sepa sobre qué trabajamos la última clase? ¿O qué vieron en el último video? Si consultaron el último video clase. Maestro, de la clase pasada, yo recuerdo como la diferencia del yo según los principios que nos enseñaban y que en la actualidad ahora se puede decidir como desde la infancia ya el niño se supone que tiene que decir qué es lo que le gusta y lo que no, sin importar tal vez los principios morales que se inculcaba desde la infancia, sino que ahora como que hay más libertades para que tú seas lo que tú quieres desde el momento que tú naces. Bueno, hablamos de que el yo se revela contra la tradición en el momento de la pubertad, ¿no? Y se revela, no significa que no exista una moral, sino más bien que se revela contra el control externo y busca el propio control, busca gobernarse a sí mismo. Cuando pasa de niño a joven, de niño a adolescente, el niño se revela y busca gobernar, dirigir su propia vida y no ser dirigido. Y en ese sentido, hacer suyo lo que son los valores, la dirección de su vida, asimilarlo, hacerlo suyos. Cuando uno tiene valores, normas de conducta, de comportamiento que te dirigen y vienen de fuera, ya sea de orden político, económico, moral, social, son introyecciones, ¿verdad? Están dentro de ti y por fuerza de reforzamiento, tú la sientes tuya, incluso se han convertido en sentimientos profundos, lo cual no significa que sean cosas que tú hayas optado, la haya entendido, la haya valorado, haya optado y la haya hecho tuya desde una opción libre y consciente. Y en ese sentido, no es tuyo, sino que te controlaron o te programaron para que tú seas de esa manera. Entonces, cuando el niño ya está despertando en su pubertad, que comienza, qué sé yo, a enamorarse, elegir la carrera que quiere en la vida, comenzar a trabajar y ganar su propio dinero, pues lógicamente comienza a asimilar, a hacer suyo lo que es la dirección de la vida. Y tiene para eso todo lo que el proceso de socialización le ha ido enseñando, lo que le han enseñado sus padres, sus amigos, los medios de comunicación, y tiene que pelear contra eso. Entonces decíamos en el último capítulo, ¿por qué es difícil la filosofía? En el capítulo 6, decíamos por qué hay que ir solo y hay que ir contracorriente. Porque dentro de nosotros hay como unas programaciones que nos hacen la guerra y que nos tiran otra vez para atrás. Nos quieren volver a llevar a la conducta que siempre hemos repetido, a las conductas de escape, a las conductas de satisfacción en la cual nos vivimos escudando. Y la libertad exige que tú madures y rompa con esos esquemas que te tienen aprisionado. Entonces la lucha se da dentro de cada persona. Las grandes aspiraciones, las grandes decisiones, el comenzar en cierta forma a descubrir el mundo, comenzar uno a caminar solo, a dirigirse solo. Entonces es una aventura fascinante el comenzar uno a vivir su propia vida, al mismo tiempo con sus peligros, ¿verdad? Sus riesgos. Y es una guerra contra todas esas implantaciones mentales, programáticas que se han puesto, se han creado, se han sembrado dentro de nosotros durante todo el proceso de crecimiento, por el proceso de socialización. Decimos socialización, lo que la sociedad nos ha ido
suministrando. A mí me dominicanizaron. Si yo hubiera crecido en Haití, me hubieran haitianizado. Si desde niño me hubieran llevado a Francia, me hubieran afrancesado. Y así, cada uno es programado, es culturalizado por su cultura. Entonces uno llega a un momento en que tiene que coger el control. Te dejan solo, tienes que buscar vivir, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que buscar pareja, tienes que buscar tus propias propiedades, tu carro, tu casa, tienes que realizar, comenzar a hacer vida. Y en ese sentido, aunque te acompañen, tú sientes que es tu responsabilidad y es tu soledad. Y entonces ese proceso le llamamos de niño a joven. Entonces cultivar unas ideas claras de cómo vivir mi propia vida, a eso le llamamos filosofía. Que tú entonces, en el momento que tú comienzas a romper con el pasado y a crear tu propio porvenir, a crear tu propio presente, a tener tus propias ideas, a pensar tus propios pensamientos, bueno, no puedes comenzar a gobernar tu propia vida sin una filosofía. No una filosofía prestada, porque si no va a estar siempre repitiendo lo que te han programado, sino que tienes que crear tus propios pensamientos, tus propias normas de direccionamiento, tus propias normas de conducta, en el sentido de que tú las haces tuya. No es que son nuevas, pero tú terminas descubriendo el valor, apropiándola, asimilándola, integrándola a tu crecimiento espiritual, a ser tú. Entonces, en ese sentido, eso no se puede si no es a través de una reflexión seria, con ciertos niveles de profundidad, con calidad en el pensamiento, con dedicación y entereza. Y eso, ese resultado, le hemos llamado ir creando uno su propia filosofía. Bien, ¿qué más? ¿Quién nos recuerda sobre lo que estuvimos viendo en la última clase? Bueno, pues hemos avanzado. Si han visto los videos, es bueno que vayan. Hemos avanzado del tema número 5, que era de niño a joven, que era como pelear con el programa y dar el salto a vivir uno su propia vida. Pasamos a por qué es difícil la filosofía, que era el capítulo 6, y respondíamos porque hay que ir solo y hay que ir contracorriente. Hay que, no solamente el ser humano para vivir su vida tiene que luchar contra sus propias programaciones internas, sino que también tiene que luchar contra la masificación, la fuerza del entorno, el grupo, la sociedad, los líderes del trabajo, los amigos, los ambientes. Quieren decirte qué hacer y cómo hacerlo. Quieren llevarte a vivir los valores, digamos, los valores que destruyen lo que se llama un pensamiento propio, una dirección propia, una autonomía. Y es más fácil uno dejarse arrastrar y dejarse llevar y vivir como en la superficie, ¿verdad? En la masificación y vivir en una vida de manera despersonalizada, impersonal, masificada, vivir superficialmente y dirigido por los demás, porque no hay que hacer esfuerzo, solamente hay que dejarse llevar. Pero aquellos que quieren enfrentar, vivir su propia vida, tienen que irse en contra. Entonces eso es difícil porque hay que hacerle la guerra a esa fuerza grupal que viene de fuera, a los líderes, a los amigos, al ambiente que quiere meterte en su mundo, en su ambiente, en sus gustos, en sus deseos. Entonces tú romper con eso es una cierta violencia, te dejan solo y te atacan tus propios amigos y hasta renuncian a ser tus amigos. Entonces por eso decimos que cuando tú quieres vivir en profundidad tu propia vida, tienes que ir solo y tiene que ir contracorriente, tiene que ir contra el grupo. Como decía Atila, que a Atila le dijeron, todo el mundo está contra ti, como queriendo decir, pero tú llevas un mal rumbo, todo el mundo está contra ti. Y Atila responde, y yo estoy contra todo el mundo. No vamos a decir que lo que hacía Atila, que fue reconocido como el azote de Dios en la historia, no vamos a decir que estaba bien, porque al final
le hacía daño a la humanidad, pero por lo menos su frase puede ser bien entendida. Uno, para vivir en profundidad su propia grandeza humana, tiene que ir solo y tiene que ir contra corriente. Y yo estoy contra todo el mundo. Como decía Aristóteles, las águilas vuelan solas, los gorriones van en bandadas. Bueno, una vez vimos ese pensamiento de, digamos, por qué es difícil la filosofía. Quien le guste trabajar ese tema, es bueno que lean el libro porque hay otras ideas que enriquecen ese tema. Después pasamos a lo que se llamaba el hombre metafísico, ¿no? Que sería como el capítulo 7. Y ahí hablamos de que hay distintos tipos como de elecciones, ¿no? Uno, decir un sí es decir no. Decirle sí a una posibilidad es decirle no a muchas. Y en esa opción, aquello a lo que uno le dijo que sí, termina de alguna forma defraudándote. O sea que uno se queda solo, incluso en las opciones que uno ha elegido, aquellas cosas por las que uno ha optado. Uno termina siendo traicionado por sus propias elecciones y termina uno quedándose con su propio yo, más bien como elector que con lo elegido. Y en ese sentido, quedarte contigo, si es que lo logras, eso es filosofía, porque tú no te alcanzas si no es a fuerza de un pensamiento serio, sino el resultado es la apatía, la angustia, la queja constante, sentir que todo el mundo te está haciendo daño, meterte en el complejo de víctima, o meterte en la depresión constante o convertirte en una persona agresiva. Entonces, para superar uno todo ese malestar que se siente cuando uno entiende que aquello por lo que uno ha dado la vida termina hiriéndote y traicionándote, cuando uno experimenta la soledad en ese paso de la adultez a la madurez, entonces es necesario, ante las grandes decisiones de la vida, optar por uno mismo, en tanto que saber soltar, saber abrirse al tiempo, ¿no? El tiempo siempre es más grande que el espacio. Abrirse al tiempo, soltar las cosas que me hacen daño, estar apegado o agarrado. Como dicen la gente, que más para adelante hay gente, ¿no? Abrirse a nuevas posibilidades y no estar aferrado a la vida que de alguna forma se te convierte en obsoleta y que te destruye. Aprender a soltar aquello que uno ha amado y uno le ha entregado toda la vida, y darse cuenta que la vida siempre es por venir, es siempre promesa, es siempre futuro. Algún mensaje tiene que haber en eso de Dios con el pueblo, que siempre era una promesa, siempre era un porvenir, siempre era prometiendo tierra. Y entonces, más que darle, era prometiéndole. Entonces, el ser humano tiene que vivir de la esperanza. El que estudia en la universidad aspira a ser profesional. El que estudia aspira a llegar a los fines, a las metas. El que se mete en ¿cómo se llama? En una disciplina con un entrenador aspira a ganar la competencia. Entonces, todo el que está de alguna forma levantándose temprano siempre tiene una aspiración, y esa aspiración es un futuro, es una promesa. Entonces el ser humano vive de esperanza. En el momento que no haya esperanza ni promesa, pues se termina lo que se llama la misión de vivir de manera humana. Entonces siempre hay que correr detrás de un porvenir. Siempre hay que abrirse puerta hacia un futuro promisorio. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque tenemos que dar alguna... Profesor, una pregunta. Penélope. ¿Qué pasa si el ser humano, lo que usted dijo, si el ser humano deja de ver su vida de manera, si no tiene esperanza, si no tiene nada? ¿Qué pasa con el ser humano? Bueno, hay un psicólogo llamado Víctor Frank que dice que cuando eso pasa, pues es como que se te apaga la chispa de la vida, si no tienes razones para vivir. Entonces es como que entra en un sentido de aplastamiento, ¿no? Él le llama la apatía, una persona como sin sentimiento, que todo le da igual, nada importa. Entonces una persona que está cerca de lo que se llama
la depresión y el suicidio. El que nada sirve, nada vale, y cualquier destrucción que pase es lo que le produce alegría. Si llega una bomba, o hay una matanza, o hay una guerra, entonces eso es lo que le produce satisfacción. Todo mal, todo se destruye. Entonces son síntomas peligrosos, ¿no? De una persona caer en ese sinsentido, ¿no? En el que se le nuble todo el panorama para vivir. Entonces, siempre hay que levantarse y correr la carrera que uno le toca, en la esperanza, en el porvenir. Siempre hay que, como dice Jesús, cuando llegue la muerte, la epidemia, el terror, la guerra, dice la palabra de Dios, levanta la cabeza, se acerca tu liberación. Y dice, entonces verás al Hijo del Hombre que viene con poder y con gloria. El tiempo de la desgracia, visto cristianamente, no es tiempo de acostarse a esperar, ay, sí, mátenme, ya se acabó todo, no. Es tiempo de levantar la mirada. Jesucristo, cuando está muriendo en la cruz, no muere como, ay, yo, el pobre, desgraciado de mí, ¿por qué tuvo que pasarme? No, o sea, hay un grito de más allá, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la palabra que fue un grito tremendo. El tipo murió animado, lleno de vida, y lanzándose al otro lado. En tu mano encomiendo mi espíritu. No es cuestión de que se jodió todo, es cuestión de seguir, resucitar, trascender. Entonces, el espíritu humano, a nosotros se nos creó hijos de Dios. Es un espíritu de porvenir, de aspiración, de crecimiento, de irnos perfeccionando. No es un espíritu de aplaste, sino de esperanza continua, de irlas creando y recreando. Puede ser que en algún momento tú te sientas aplastado, pero eso no puede ser lo que más pese en tu vida. Hay que ser momentos que tienen que ser superables. Sheila, dinos. Entonces, siguiendo con eso que usted estaba diciendo, ¿cuál sería como el motivo principal por el cual vivir? ¿Uno vendría naciendo con eso o ya uno lo descubriría mediante el paso del tiempo? Bueno, se supone que cada uno tiene que hacer su propia filosofía, ¿verdad? Cada uno tiene que descubrir las razones, por lo menos prácticas de vida. Cuando una persona pasa de niño a joven, normalmente las personas suelen poner su vida en la afectividad, en una pareja, en una persona en la que montan su porvenir. Montan su vida en una carrera. Quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser ingeniero. Y allí también montan su carrera, su vida, su porvenir, en las notas, en el éxito. Esperan calidad de vida, tener bienestar, tener dinero, posicionarse y en el mejor de los casos dejar un aporte a la vida como médico, como ingeniero, construir, hacer algo. Entonces normalmente es lo que se pasa de niño a joven, que entonces si tú preguntas cuál es el fin, entonces cualquiera que de alguna forma te motive, te llame, te despierte. Hay casos especiales, ¿verdad?, en que Dios llama a misiones concretas. Y según la iglesia, todos estamos llamados a amar. O sea que en cualquier profesión, siempre tú puedes hacer un servicio a la humanidad y siempre puedes de alguna forma aprender a crecer en el don de ti mismo, en amar a los demás, amar a Dios y amarte a ti mismo. Y en ese sentido, pues, llevaría a una dirección que por lo menos cristianamente sería la correcta. Ahora bien, cuando se pasa de la adultez a la madurez, que ya aquello en lo que tú has montado tu vida, tú sientes que te va traicionando, que no te da la felicidad que tú esperabas, que el trabajo que tú esperabas te está matando, que la pareja que tú querías te está traicionando y te está destruyendo, que la casa que compraste, el carro que compraste, los ladrones, los mecánicos lo irrespetan, los que viven en la casa que tú compraste la están destruyendo. Entonces, aquello donde tú estabas poniendo tu fe, tu esperanza, tu servicio, siente que en vez de darte vida te da muerte, entonces allí tienes que madurar en lo que se llama una reflexión seria, aprender a vivir de una reflexión seria, de sostenerte tú mismo, de haber vivido correctamente, de hacer lo que tienes que hacer, no vivir de tus logros, sino de vivirte a ti mismo como
don de Dios, un éxito en la vida, un ser que se puede valorar a sí mismo. Y eso no es algo que se termina, es algo que se va construyendo de forma creciente. El conocimiento de ti mismo, hacer tu propia filosofía de vida, descubrir tus principios, tus valores, tener siempre razones suficientes para vivir, caiga donde caiga, estés donde estés. Razones que no son pasajeras, que son eternas porque van contigo, eres tú mismo, te redescubre y te llena de satisfacción. Como dirían los cursillistas, Cristo y yo mayoría aplastante, lleva tú la eternidad contigo mismo donde quiera que esté. Y en ese sentido, como dice la Biblia, si tus valores ya son espirituales, donde no llega la polilla ni el ladrón, pues lógicamente las razones de tu vida las llevas contigo, vaya donde vayas. Entonces el sentido ya será más estable. Entonces tu filosofía será más espiritual que material. Pero como quiera hay que pasar la prueba de niño a joven. Y después ese proceso es un proceso doloroso, pero también digamos, de gloria, ¿no? De gloria, como Jesucristo que pasa de gozo a dolor y de dolor a gloria. El paso de crecimiento, de superación, de alcanzar uno lo mejor de sí mismo. Bien, ¿qué más? Bueno, no sé, entonces, no sé si le subí un videito de ¿cómo se llaman? Los criterios para el examen. Si no se lo he subido, pues vamos a dar el examen la próxima semana, ¿no? Ustedes son de filosofía. Entonces los grupos de filosofía, como para ir saliendo, los exámenes son la segunda semana, pero como los grupos de filosofía son un grupo, son 4 grupos, yo tengo varios grupos para ir saliendo de una parte, entonces vamos a dar los exámenes de ustedes en el próximo jueves. Próximo jueves. Sería el jueves día 3, creo que cae. Sí, así mismo, el día 3. Entonces, para dar el examen, vamos a subir a la plataforma de la UAS. No va a ser vía Zoom, sino a través de la UAS. Yo entro a las 3. Entonces, por orden de llegada, usted tiene que venir con un tema de los dados en clase o en uno de los videos. Yo le voy a subir el grupo de video y le voy a subir las normativas del examen. Entonces, usted sube, defiende el tema, va a tener de 3 a 5 minutos. Allí yo le hago algunas preguntas, a ver que si usted domina el tema que usted está defendiendo, el que quiso trabajar. Y eso le vale unos 30 puntos de acuerdo a cómo usted se defiende. Preguntas que yo hago, ¿de qué te sirvió esta materia? ¿Qué fue lo que mejor aprendiste? ¿Qué fue lo que más te gustó? Y tú terminas desarrollando el tema que más te gustó. Si quiere dar una panorámica de la clase, es otra opción. Como decir todos los temas, todo lo que aprendiste. En ese sentido, si tira una panorámica, entonces se te evalúa no en función de un tema, sino en función de una panorámica. Y se te hacen preguntas. Una vez que se te hagan las preguntas, pues se te cuentan las asistencias, que también tienen un valor de 30 puntos. Los otros 30 puntos es un trabajito que ustedes tienen que mandar. Cuiden mandar el código FIL 011 sin guión, espacios G5, ¿no? Como ustedes son G5, pongan FIL espacio 011 espacio G5 en mayúscula, en el asunto, para que el correo lo identifique, porque yo voy a poner una carpeta para el grupo de ustedes que va a identificar los FIL 011 G5 y me lo va a llevar a un mismo grupo, para que entonces cuando yo esté calificándolo a ustedes como grupo, estén ahí todo, el correo lo haya todo empaquetado en una etiqueta. FIL 011 G5, pone como asunto. Pueden poner trabajo final, lo que quieran, pero no puede faltar la palabrita FIL 011 espacio G5. Entonces, no me pueden pasar de tres páginas
No estoy hablando de 3 hojas, sino de 3 páginas. En Arial o en Tiny New Roman, no hay que hacer ni introducción ni conclusión. ¿Qué van a hacer de trabajo? Usted coge uno de los videos o uno de los temas y trabaja. ¿Qué pregunta hizo el profesor Martín y a qué respuesta llegó? ¿Qué se responde fuera de lo que dijo el profesor Martín? En otros libros, en internet, lo que usted encuentre, de eso mismo que dice el profe, que digo yo, pero ¿qué dicen otros de esa respuesta? Porque cada video, cada tema siempre yo estoy sacando unas preguntas y dando unas respuestas. ¿Cuáles son las preguntas que el profe está respondiendo? ¿Qué respuesta dio el profesor? Eso es lo primero. Segundo, ¿qué respuesta tú encontraste de otros autores? Eso es lo segundo. Y tercero, ¿tú qué piensas de lo que dijo el profesor y lo que dije y lo que encontraste? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Con quién te va? ¿Por qué está en contra del profesor Martín o del otro autor? Hacer tu comentario y dar tu propia respuesta. No me pase de 3 páginas. Eso le vale 30 puntos. Y me lo mandan al correo con lo que se llama, con lo ya indicado. El FIL 011 G5. Entonces, Maestro, una pregunta. En el trabajo, en las 3 páginas debe estar incluida la presentación. No es necesario, no. No es necesario. Ok, perfecto. Lo que tiene que poner es el nombre y la matrícula al principio, lógicamente, para uno saber quién está mandando el trabajo. Y el tema que tú estás eligiendo. Entonces, saben que entonces la nota son 30 de examen. Recuerden que va a ser en la plataforma virtual. Por orden de llegada y disponibilidad. Puede ser que hayan otros alumnos ahí presentes, esperando que tú termines para después comenzar a examinarse ellos. Entonces, 30 puntos de ese examen, 30 puntos del trabajo que me mande, 30 puntos de la asistencia a clase, más 10 puntos que ustedes ya ganaron de la evaluación al profesor. Sheila, dime. Profesor, una pregunta con respecto a lo que usted dijo de la evaluación. Usted mencionó que serían por 2 temas, uno en específico que me haya gustado o sobre la clase completa. Si yo quiero uno solo, ¿cuántos minutos más o menos yo tardaría exponiendo? De 3 a 5 minutos. Yo le doy un espacio de 3 a 5 minutos. Está bien, gracias. Y usted expone, y entonces cuando usted termine, yo comienzo a hacerle algunas preguntas. A ver qué tan fuerte está en ese tema que está exponiendo. ¿Alguien más? Bueno, pues nada. Ahí está todo dado. Recuerden que el librito se llama El hombre como pensador, de Mateo Andrés. Entonces, estará menos de 200 pesos, entiendo yo. Es bueno que lo compren y de alguna forma lo tengan ahí como la filosofía que viene. Pues nada, nos vemos entonces en su examen el próximo jueves a las 3 de la tarde en la plataforma virtual. Y espero su trabajo cuanto antes en el correo electrónico. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo encuentro. Que pasen buenas tardes. Adiós. Tenga buena tarde usted también. Igual, maestro. Bye. Adiós. Buenas tardes a todos.